El 3 de diciembre de 1985, en las páginas de la legendaria revista Weekly Shonen Jump, debutó uno de los mangas que definirían no solo una década, sino que también toda la historia posterior del manga y anime. De manos del famoso Masami Kurumada, el manga de Saint Seiya llegaría a manos del público japonés. Y dentro de las muchas cosas grandiosas de esta obra, hubo un elemento que destacó por sobre el resto. A pesar de no ser planeado desde un comienzo, los famosos Santos de Oro terminaron llevándose todas las miradas, incluso antes de tener su propio arco argumental. Esas brillantes armaduras, esas espectaculares técnicas, los diseños, sus nombres, todo, pero realmente todo en estos personajes era increíble. Y en este video de Llama TV daremos un repaso por todos los Santos de Oro que han tenido presencia en Saint Seiya hasta el día de hoy, incluyendo sus distintos animes y mangas, separándolos de acuerdo a las obras en que hicieron aparición y ordenándolos por el periodo cronológico en que se encontraban activos. Además, y como he hecho antes con esta franquicia, dado el complicado canon de esta obra, todo lo que pueda unificarse, lo unificaré. Por ejemplo, para efectos de este video, el Doko de la obra original es el mismo de su manga precuela Next Dimension. Así también el Ayoria de la obra clásica y el del bellísimo manga Episodio G es el mismo, pero el Seiya de la obra original no es el mismo del anime original Omega. Pero antes de empezar, no olvides que la meta de este canal para el año 2025 es llegar a los 5000 suscriptores. Así que si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Ahora, sin más espera, vamos con todos los grandes guerreros que han portado una armadura dorada. Y empezamos con los más clásicos. Estos son los personajes que se robaron las miradas y quisieron explotar el deseo de los fanáticos por más y más contenido sobre los Santos de Oro. Si nos apegamos al orden cronológico, es claro por quiénes debemos empezar. Primero, y resguardando el templo del Carnero Blanco, tenemos a Shun de Aries. Sobreviviente a la Guerra Santa contra Hades del siglo XVIII, logró ganarse el título de patriarca, el cual ocuparía por más de 200 años hasta encontrar su muerte a manos de Saga. Regresaría durante la siguiente guerra contra Hades como un presunto traidor aliado al dios del inframundo. Le sigue el Santo de Libra, Doko, con una historia similar a su compañero de Aries. Ambos fueron los únicos supervivientes a la guerra contra Hades. Se le encargaría vigilar el sello de Atena puesto sobre los espectros del dios del inframundo, tarea que llevó a cabo durante más de 243 años, y la cual culminaría cuando el legendario santo regresara a la acción durante la siguiente Guerra Santa en el siglo XX. Y hablando de aquel siglo, llegamos a los santos clásicos, los más famosos, y dentro de los cuales se esconde al menos un verdadero titán en cuanto a poder se trata. Mu de Aries protegía el primer templo del santuario, era reconocido por sus habilidades psíquicas y por ser un gran artesano en la reparación de armaduras, aunque su poder también era temible. Muy amigo de este sería Aldebarán de Tauro. Conocido por su apariencia intimidante y su gran velocidad, mostró tener un carácter desafiante, meditativo y peculiarmente agradable. Quien protegía el siguiente templo era el famoso Saga de Géminis, reconocido por su gran poder, siendo el más grande entre los santos dorados de su generación. Su psique quebrada lo llevó a convertirse en un traidor y luego quitarse la vida, aunque lograría expiar sus pecados en la siguiente Guerra Santa. Sé que debería estar más adelante, pero son solo un par de años y no siglos, así que acá mencionaremos al gemelo de Saga, Canon, quien utilizó la armadura de Géminis durante la Guerra Santa del siglo XX, logrando corregir los errores de su pasado y ganándose el respeto de su hermano. Quien no ganaría respeto alguno sería Máscara de Muerte de Cáncer, cuya actitud villanesca le haría perder el respeto de su propia armadura, lo que lo terminaría llevando a la muerte. Ayoria de Leo sobresalía por su encarnizado deseo de ser reconocido como un gran santo de oro. Sus acciones fueron muchas veces fundamentales en momentos críticos. Shaka de Virgo era reconocido como el hombre más cercano a los dioses, no solo por la gran paz espiritual que proyectaba, sino que también por el gran poder del que era dueño. Filo de Escorpio era un santo sumamente leal a Atena, y aunque sus acciones a ratos eran impulsivas, siempre demostró poner su lealtad por sobre cosas como su propio orgullo. Ayoro de Sagitario era sumamente atractivo para los fanáticos. Presuntamente fallecido al salvar a Atena de las maquinaciones de Saga, lo podríamos considerar el detonante de la trama de la obra principal. Shura de Capricornio era considerado el santo más leal a Atena, y aunque fue manipulado por el patriarca usurpador, en sus últimos momentos y entendiendo sus errores, pudo demostrar aquella lealtad. Camus de Acuario era el maestro del frío.
Su cosmos era capaz de alcanzar el cero absoluto, y además se le reconoce por ser el maestro del santo del cisne, Yoga. Y finalmente Afrodita de Piscis, llamado el santo más hermoso de todos los que servían a Atena. Muchas veces su apariencia no permitía ver lo realmente tenebrosas que eran sus técnicas. Dado que esta obra está dentro del canon oficial y es de puño y letra del autor, los santos de oro de Aries y Libra ya los vimos en el grupo anterior. Aún así, eso no quita que hay guerreros increíbles en este grupo e incluso uno peculiarmente misterioso. Cronológicamente, el más antiguo de todos sería Asclepio de Ofiuco, quien en la era del mito era el 13º santo de oro, pero cuya actitud divina lo llevó a considerarse a sí mismo como un dios, razón por la cual se le castigó al exilio en el Tártaro y a ser olvidado por la historia. Durante la Guerra Santa del siglo XVIII volvería reencarnado en el resucitado Odiseus, en un intento por lograr sus aspiraciones divinas y su venganza. Ya regresando al periodo donde transcurre la acción, el siglo XVIII, Ox de Tauro era un santo con un poder realmente destructivo, y además de su lealtad a su diosa, destacaba por su increíblemente imponente tamaño. Caín de Géminis era quizás el santo más poderoso de su época. Su poder fue considerado por el viajero en el tiempo Iki de Fénix como incluso superior al de la increíble saga. Abel de Géminis era considerado el hermano menor de Caín, compartiendo ambos un mismo cuerpo, aunque finalmente sería revelado como una mente extra en el cuerpo de Caín, provocada por las células sobrantes durante la gestación del santo de Géminis. Un santo muy peculiar fue Dattol de Cáncer, no solo por su apariencia, también por su maestría en la fabricación de ataúdes y su género fluido, dado su constante deseo de llegar a ser una mujer hermosa. Kaiser de Leo era realmente imponente. Su presencia era incluso más intimidante cuando se le veía al lado de su compañero felino, Goldie. La lealtad encarnada. Así podríamos definir a Chihima de Virgo, un santo que puso su vida completamente en juego para salvar a la recién nacida Atena de la presunta traición del patriarca y otros santos de oro. Escárlate de Escorpio destacaba por su peculiar habilidad de volverse invisible, lo que luego se revelaría como una extraña enfermedad sanguínea. Gestal de Sagitario era un presunto real Sagitario que portaba la armadura dorada, aunque finalmente, y para sorpresa de incluso él mismo, se revelaría que su cuerpo era el de un ser humano normal. Conocido como el asesino de demonios, Isou de Capricornio portaba en su brazo la afilada espada Excalibur. Historia de Acuario era considerado el más noble de los santos de oro, aunque eso no limitaba sus capacidades al momento de entablar combate. Y finalmente, Cardinale de Piscis se nos presenta como un traidor, aunque el tiempo terminaría mostrándonos que no todo es lo que aparenta. Los sucesos de este manga y anime ocurren en un universo alternativo al de la saga original, así que a pesar de que algunos santos se repiten en el listado, los consideraremos como otros personajes completamente diferentes. Y en orden cronológico empezaremos en el siglo XIII, donde nos encontraremos con Itía de Libra, un santo cuyo amor por la paz y justicia lo hizo merecedor del título de Patriarca del Santuario. Un gran amigo de este fue Crest de Acuario, quien participó en las guerras santas contra Hades, Poseidón y Ares. Su gran calidad como guerrero de Atena le hizo merecedor del don del Miso Petamenos. Avanzamos un largo tiempo hacia el siglo XVIII, donde empezaremos nuestro conteo con Gateward de Aries, quien era considerado la mano derecha del patriarca de su era. Le seguiría Francisca de Tauro, cuya mente sufriría a manos de las hadas del inframundo. Seiche de Cáncer fue uno de los únicos santos supervivientes a la Guerra Santa del siglo XVIII, hecho que le daría el título de patriarca del santuario, llegando incluso a ser partícipe de la siguiente Guerra Santa contra el dios del inframundo. Aeras de Sagitario también sufrió a manos de las hadas del inframundo, pasando de ser un bondadoso santo a un ser que menospreciaba la debilidad por sobre cualquier otra cosa. Ahora sí, avancemos otros siglos para llegar al momento en que se desarrolla la mayoría de la acción, ya que durante el siglo XVIII los santos dorados tendrían un gran trabajo al enfrentarse a Hades. Protegiendo el primer templo del santuario, nuevamente nos encontramos con Xion de Aries, quien sobreviviría a la Guerra Santa y se transformaría en el patriarca del santuario. Le seguiría Aldebarán de Tauro, cuyo nombre real era Hasgar, un guerrero que tendría la muerte digna de un héroe.
Increíblemente, uno de los 3 aprendices del Santo de Tauro sobreviviría a la Guerra Santa, para luego tomar el lugar de su maestro bajo el nombre de Teneo de Tauro. Asproth de Géminis sería un santo que lamentablemente caería en la oscuridad dadas sus oscuras ambiciones. Sería reemplazado en el santuario por su hermano, Defteros de Géminis, conocido por muchos como el demonio de la isla Canon. Manigoldo de Cáncer fue uno de los santos más poderosos de su época, tanto como para lograr poner su puño en la piel de un dios. Considerado también de los más poderosos de su época, Ilías de Leo fallecería una década antes de la Guerra Santa. En su lugar quedaría su hijo, Regulus de Leo, cuyo poder sorprendería a todos los fanáticos. Smita de Virgo fue un benévolo santo que no dudó en entregar su vida con tal de que sus compañeros obtuviesen una ventaja en la guerra. Volvemos a encontrarnos con Doko de Libra, quien además de ser el maestro del Santo de Dragón, en este universo sería maestro del Santo Tenma de Pegaso. Zafiri de Escorpio fue el santo dorado de aquella constelación hasta poco antes de la Guerra Santa de aquel siglo. Lamentablemente, su miedo a la guerra terminó llevándolo a la traición contra el santuario. Cardia de Escorpio fue quien lo sucedió, siendo un gran guerrero a pesar de una enfermedad que aumentaba su temperatura corporal a niveles inhumanos. Sifo de Sagitario fue el protector principal de Atena en su época, cuidándola desde que ésta era una niña. El Cid de Capricornio fue un santo reconocido por su fortaleza mental y sus duros entrenamientos. Hegel de Acuario fue un santo con alma de filósofo, un lector empedernido que convirtió su templo en el santuario en una enorme biblioteca. Lugonis de Piscis fue un santo que cargó con la maldición de la soledad propia de los guerreros de su constelación, una condena que llevó consigo hasta entregársela a su discípulo antes de su muerte. Y hablando de él, Albafica de Piscis es quizás el santo más querido por los fanáticos perteneciente a aquella constelación. Si bien esto cubre los santos presentes antes y durante la Guerra Santa en que se desarrolla la trama de esta obra, aún nos queda un último guerrero. Avenir de Aries fue el santo protector del primer templo durante el siglo XX de esta realidad. Lamentablemente, él y sus camaradas fueron vencidos por Hades, por lo que éste decide retroceder al pasado en un intento por cambiar el rumbo de su propia historia. Si bien la trama del bellísimo manga Episodio G se considera, según el mismo Kurumada, una extensión de la historia original de Saint Seiya, las continuaciones de esta, Assassin y Requiem, nos presentan otro escenario. En estas obras conocemos el mundo perdido, una realidad alterna donde luego de una guerra santa entre Atena y su padre Zeus, la historia como la conocemos cambió abruptamente, trayendo consigo un nuevo santuario, nuevos santos de oro e incluso nuevos dioses líderes de estos santos. Cronológicamente, en el siglo XX de la realidad conocida como el mundo perdido, nos encontramos con un enloquecido Aioros de Sagitario, un ser extremadamente poderoso capaz de viajar en el tiempo y las dimensiones, y patriarca del santuario que sirve a la Atena del caos Tomoe, cuyo trauma por la guerra contra Hades y Zeus lo ha convertido en un tirano sin límites para conseguir sus metas. En el mismo mundo nos encontraríamos a Aioria de Leo, quien al ser poseído por Zeus durante su guerra contra Atena, no tuvo más opción que rogar a su hermano mayor que le quitara la vida. Y en esta realidad también nos toparíamos con Saga de Géminis, quien al considerar que Aioros se había desviado hacia el camino incorrecto, terminó encontrando su muerte a manos de este. Ahora, durante el mismo siglo, pero en el manga Requiem veríamos cómo al viajar por el tiempo y espacio, Chura de Capricornio conocería a dos santos de un universo que no es ni el original ni el mundo perdido. Uno de estos sería Aioros de Sagitario, quien vivía en una dimensión donde todos los hechos habían sido exactamente iguales a los del mundo perdido. La excepción es que justamente antes de caer en el mal, el viajero en el tiempo Chura aparece, y al enterarse por él de todo lo que podría causar en el futuro, Aioros le ruega al santo de Capricornio que acabe con su vida. Otro santo de esta dimensión fue Aioria de Leo, quien falleció de la misma forma que en el mundo perdido, con la diferencia de que la interferencia de Chura provocó la muerte de su hermano mayor antes de volverse loco. Si esto les parece confuso hasta ahora, entonces prepárense, porque llegamos al momento en que el malvado Aioros del mundo perdido adquiere el poder de viajar entre dimensiones y reuniendo a guerreros de otras dimensiones forma su propio santuario, el cual iniciaría una guerra contra el santuario de Atena de una versión del siglo XXI, al cual habían acudido algunos santos dorados del universo original que habían viajado en el tiempo. Empecemos hablando de los santos del santuario de Atena.
El primer templo es resguardado por Kiki de Aries, siendo el discípulo del anterior santo de Aries, Mu. Aldebarán de Tauro es el guardián del segundo templo de este santuario. Le sigue el poderoso Saga de Géminis. Además de que en este universo también existe Canon, solo que en este es el patriarca de este santuario. Llegando a Leo, veríamos una versión de Ayoria venida del universo conocido como el Otro Mundo. Este era un personaje especial, ya que era la encarnación de Zeus en su propio universo. Otro santo de Leo, ya que el anterior santo de Fénix acá ocupaba el nombre de Iki de Leo. Caso similar sería el de su hermano, acá conocido como Chon de Virgo. Y otro santo de bronce ascendido, ya que Chiryu dejaría el manto del dragón para ponerse la armadura dorada de Libra. Después de muchas batallas, el ex santo de Pegaso recibiría su merecido ascenso como Seiya de Sagitario. Y el último original de este santuario sería el antes santo de Cisne, Hyoga de Acuario. Pasando al santuario comandado por el patriarca Yoros y dedicado a la Atena del Caos, Tomoe, quien resguardaría el primer templo sería Mu de Aries, siendo esta su versión del universo conocido como el Otro Mundo. Más adelante en el santuario nos encontraríamos con el antes caballero de la mesa redonda, Lancelot, quien acá es el portador de la armadura de Cáncer. También nos encontraremos con una versión alternativa de Chaka de Virgo, proveniente del mundo perdido. Misma realidad a la que pertenece Doko de Libra, quien admira al patriarca Yoros por sus logros en la guerra contra Zeus. Y finalmente, también del mundo perdido, nos encontraríamos con Camus de Acuario, una versión descomunalmente poderosa del personaje, sellado por decisión propia para no causar desastres dado su enorme poder. Nos encontramos en un futuro alternativo, donde luego de la batalla contra Hades, la Tierra entraría a un nuevo conflicto, esta vez entre Atena y el villanesco dios Marte. Luego de que Marte tomara posesión del santuario, nuevos guerreros se unirían a las filas de los Santos de Oro, y también algunos guerreros serían seleccionados por su aún más perversa esposa, Medea. Cronológicamente, el santo con mayor antigüedad de esta obra sería Ionia de Capricornio, quien hace siglos obtuvo su manto, y luego de proteger durante 3 siglos a Atenas se retiró, hasta que en cierto momento del siglo XXI Saori Kido le solicitaría regresar a su puesto, lo cual el santo aceptaría, pero al terminar enamorándose de su diosa la traicionaría, aceptando la presunta oferta de Marte para convertirla en un ser humano. Con el resto, dado que no hay tanta diferencia temporal, iremos en orden, empezando con Kiki de Aries, quien además de la armadura había heredado la habilidad de su maestro en la reparación de estas. Le seguiría Harbinger de Tauro, un santo que logró el increíble honor de convertirse en patriarca del santuario. El siguiente templo era custodiado por Paradox de Géminis, quien no sobreviviría a la batalla del santuario contra los santos de bronce, aunque volvería luego como una sirvienta de la diosa Palas. Aquel puesto sería otorgado a Íntegra de Géminis, quien reemplazaría a su hermana gemela durante la guerra santa contra Palas. Tyler de Cáncer sería el protector del templo del cangrejo gigante. Al igual que otros, perecería en la batalla contra los santos de bronce. Micenae de Leo protegería su templo hasta terminar sucumbiendo por mano de uno de sus propios camaradas. Considerado uno de los santos más poderosos de su época, Fudou de Virgo era considerado la reencarnación de la deidad budista Akala. Ascendido desde su puesto de santo de bronce, Chiryu de Libra tomaría el lugar de su maestro protegiendo el templo de la balanza. Dado el retiro forzado del ex santo de dragón, el puesto sería tomado por Genbu de Libra, también discípulo de Doko. La hija del patriarca Ludwig sería quien tomaría una de las armaduras doradas bajo el nombre de Sonia de Escorpio. Luego de muchas aventuras, finalmente Seiya de Sagitario tendría su lugar en el santuario. Ascendido de su puesto como santo de plata, Tokizada de Acuario sería otro de los que caerían en la batalla contra los santos de bronce, para luego regresar como sirviente de Palas. Y finalmente, el santo dorado más poderoso de su época, Amor de Piscis, sorprendería a presuntos aliados y enemigos con su increíble poder y control del elemento oscuridad. Nuevamente nos encontramos en un universo paralelo. Esta vez revisaremos el santuario de la encarnación de Atena de este mundo, Catleya Mikagami, y los santos dorados encargados de protegerla. El primer templo es resguardado por el genio y experto en diseño Teseus de Aries.
Quien le seguía era el agradable Aín de Tauro. El siguiente templo es resguardado por el amigo de la infancia de Atena, Soujiro de Géminis. El templo del cangrejo gigante era resguardado por Crematorio de Cáncer. Le seguiría el fanático de los juegos y anime, Basilios de Leo. El siguiente sería el santo de oro más poderoso de su generación, Renji de Virgo. Tomando el rol de tutora de Atena, nos encontraríamos con Kougetsuki de Libra. Entrenando desde temprana edad, Eulalia de Escorpio lograría ganarse un puesto como santo de oro. Le seguiría a Lloros de Sagitario, una versión del personaje propia de este mundo. El karateka Eito de Capricornio sería presentado como un presunto traidor. El templo de la vasija preciosa era protegido por el estratega Tristán de Acuario. Y finalmente, Alfred de Piscis era el protector del templo de los peces gemelos. Y con este último santo es que llegamos al final del listado. En total, en este video hemos mencionado a 95 personajes en diferentes tiempos y universos que han portado una armadura de oro. Los santos de oro son especiales, todos tienen un favorito al que aprecian por sobre el resto, y me gustaría leer en sus comentarios cuál es el que más les gusta y por qué. Como siempre les digo, no se queden solo con este video, seguramente en estos minutos han conocido personajes de los que no tenían idea, o historias o sucesos que les llamaron la atención. No se queden con eso, motívanse y atrévanse a descubrir una parte de Saint Seiya que quizás nunca siquiera imaginaron que podía existir. Bien, con esto hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta y compartirlo, además de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Sin más que decir, esto fue Llama TV, yo soy Llama y aquí me despido. Nos vemos en el próximo video.